Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos interesa saber qué hace, qué piensa, qué investiga, cuál es la posición de la universidad frente a la crisis socioambiental que vivimos, cuál es el aporte que se hace pensando la universidad ligada indefectiblemente a la sociedad donde se inserta, ¿no? Y bueno, en el tema de la alimentación, en el tema de la contaminación, de los tóxicos que aparecen en el ambiente, hemos hablado ya en el programa, hay mucho que hacer. Así que convidamos a Guillermo Grau, que es médico especialista en pediatría y en toxicología de la Universidad de Buenos Aires, y es jefe de la sección de toxicología ambiental y ocupacional del Hospital Fernández. Es profesor adjunto de la primera cátedra de toxicología y director de la carrera de especialidad en salud y ambiente de medicina también en la UBA. Y a Nilda Gait, que es directora de la maestría de toxicología con orientación en salud ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba. Imaginen, Guillermo está en Buenos Aires, Nilda está en Córdoba, tratando de ampliarnos, tratando de abrir todo lo que se pueda. Ella es jefa del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia también. Bueno, los saludamos de entrada. ¿Cómo estás, Nilda? ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Muy bien, un gusto estar con ustedes y acompañarlo a Guillermo también. Bueno, se conocen, ¿verdad? Sí, muy buenos días. ¿Qué tal, Nilda? ¿Cómo andás? Saludos a todos. Qué bueno. ¿Qué desafío tenemos para ponerlo en un tema que nos atañe a todos y que nos preocupa, en el tema de la alimentación, de la nutrición? Abrimos el programa diciendo que muchos líderes en la Argentina refieren a que el gran propósito del país es alimentar al mundo, y no estamos pudiendo alimentar con eficacia a nuestros chicos, con la calidad necesaria, con los nutrientes, por una cuestión económica, por una cuestión de decisiones y demás. ¿Cómo piensa la universidad estos temas y cuál creen ustedes que es el aporte que se puede hacer a través de miles de estudiantes y profesores que los acompañan en un nuevo aprendizaje? ¿Querés arrancar, Nilda? Bueno, sí. Nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba hace 23 años que se viene preparando en toda la temática a través de 2 cátedras que son parasitología, microbiología, de cambio climático, de alimentación y de todo lo que se refiere a esto, a la salud ambiental, igual que la maestría en salud pública. Y ahora una nueva visión con la maestría en toxicología y orientadas en el ambiente. Pero a ver, lo más importante que estamos buscando es la evidencia científica, no decir una cosa por otra, es trabajar en la evidencia científica a través de los mejores técnicos y los mejores profesionales en distintos campos. ¿Para qué? Para poder devolverle a la sociedad lo que la sociedad necesita, y para eso tenemos que hacer prevención, diagnóstico e impacto en la salud de todos los problemas y de todos los que se exponen a tóxicos, ¿no es cierto?, y que afectan a los seres vivos, pero no diciendo, encontramos esto en agua y está todo contaminado. No, hay que hacer estudios de campo, como dice la Organización Panamericana de la Salud, que nosotros lo estamos haciendo también, no solamente a través de la universidad, sino del Departamento de Salud Ambiental, yendo al lugar y con técnicos de todas las áreas para poder llegar a un resultado que pueda ser positivo para la sociedad. Esta, Nilda, es la metodología deseable que celebramos, pero a nosotros nos interesa saber cuál es esa nueva visión que mencionás. Y bueno, la nueva visión, por eso de que existen tantas cátedras y se trabaja tanto en la universidad en eso, en basada en la evidencia, en trabajar... ¿Pero la evidencia de qué? En la evidencia científica de que si está o no está contaminado el lugar, si hay exposición o no hay exposición, porque muchas veces los encontramos y los resolvemos. Nosotros estuvimos trabajando en un lugar
donde encontramos niveles altos de arsénico y se puso una planta potabilizadora, a pesar que el arsénico venía tantos años arrastrando. Entonces, lo importante es eso, si esto está contaminado, esto acá se resuelve, tanto el suelo como el aire, como el agua, pero para eso tenemos que trabajar con la evidencia científica, midiendo y monitorizando, que eso es lo que estamos normalmente pidiendo y trabajando en eso. Guillermo Grau, decíamos, es especialista en pediatría y en toxicología. En el arranque del programa hablábamos de algunos datos de sobrepeso que se detectaron en los barrios más vulnerables del Gran Buenos Aires, una muestra de miles de pibes, sobrepeso y desnutrición crónica. ¿Se puede pensar en alimentarnos de un modo diferente? ¿Se dan estos debates, alimentos de mayor calidad, un programa que nos entusiasme a todos, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Gracias. Sí, honestamente no soy nutricionista, así que no es nuestra área de expertise, pero el tema de la nutrición y lo que planteabas antes en relación a finalmente cómo impacta esto en nuestra población y toda esta cuestión, está asociado a, primero, ya desde hace más de 20 años en el conurbano, que insistíamos mucho en el impacto de la desnutrición en su momento. Cuando se hicieron los trabajos, lo que descubrieron que había malnutrición, mucho más que desnutrición. Es decir, nuestra población no es todavía como la de Biafra u otros lugares, sino que sobre todo nuestros niños y embarazadas sufren de malnutrición, es decir, comen grasas y comen alimentos de menor valor proteico, pero no dejan de alimentarse. Por eso hace ya años cambiamos el término de desnutrición por malnutrición, porque en realidad encontrábamos mucho más malnutridos, es decir, había más población obesa, incluso en pediatría, que desnutridos, o sea que bajo peso. Pero eso es por malas prácticas y malas pautas, además de las cuestiones económicas, es decir, se mezclan cuestiones económicas. Es más barato comer grasas y harinas que comer alimentos nutricionales de mejor calidad, pero además hay una cuestión de un componente cultural. Ahora, honestamente, no es esa mi mayor área de expertise. Nosotros trabajamos, y sé que Nilda también lo hace, mucho más pensando en cuál es el impacto de las prácticas de los humanos en relación a la salud y al ambiente. Y ahí sí creo que dicen en el clavo al principio, porque lo que estamos viendo básicamente es el impacto de las tres grandes crisis planetarias que afectan al futuro, que son la crisis del cambio climático, las pérdidas de la biodiversidad y la contaminación y los desechos. Y esas tres áreas que son fundamentales y hacen que no sea sustentable la vida como la estamos viviendo hoy día. Es decir, no vamos a poder vivir 50 años más sin impactos grandes en la salud de toda la población si no modificamos hacia lo que estamos haciendo, porque ya la Tierra deja de poder degradar los impactos que generamos los humanos. Y eso pareciera ser en algunos momentos que es parte de la discusión académica, y entonces lo importante es transmitir esto y traspasarlo a que sea parte del paradigma del resto de la sociedad, porque si es solo una cuestión académica y teórica técnica, lo que termina pasando es que no hay un cambio. Sí, bien. Pero a mí me gusta imaginar a la universidad como un gran laboratorio donde es posible discurrir sobre estas cuestiones, tener, como decía Nilda, los elementos necesarios para hacerlo con la jerarquía que hace falta. Y a mí me da la impresión que la sociedad, en general nosotros, no tenemos idea de cómo funciona todo eso, qué es lo que se está haciendo. Vos pasás por la facultad que sea, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santiago, donde sea, y bueno, sabés que los pibes van a estudiar, pero ¿cómo es la dinámica de ese trabajo? ¿Cuáles son las preocupaciones, digamos? A mí me gustaría que se transmita acá, si es posible, esta mañana, cómo es un día de esas personas que están tratando de que la sociedad sea mejor, porque también eso tiene que ver con el sustento de una universidad pública. Estamos procurando que la sociedad mejore en este marco que pusiste con tanta claridad. El desafío del siglo, cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación, es la posible extinción humana sin vueltas. Vamos a hablarlo esta mañana. Sí, claro. Pero, perdón, Nilda. Perdón, pero todo eso no se consigue si no se educa, se forma y se promociona. Y a través de todo esto, la universidad tiene
no solamente para los médicos, sino se prepara todo el equipo de salud para poder cumplir con objetivos y metas del desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para asegurar una mejor calidad de vida para los seres vivos. Pero no solamente trabajamos con la universidad sola, sino que tratamos de involucrar a los sectores que están en la provincia también, para poder decir, esto lo hacemos en un marco, y lo que yo hablo mucho, porque hemos tenido mucho problema con esto de la evidencia científica. No se puede hablar solamente de contaminación cuando encontramos algo en el agua, en el suelo, ni en el aire, sino hacemos un estudio completo con la persona, un examen físico, un estudio de campo, un estudio epidemiológico, un estudio de la ASIF, que es la historia clínica para ver si hay alguna otra patología. Y hemos encontrado esto que dices tú, que es la obesidad y algunos. Vamos a buscar a lo mejor una alteración en terreno y encontramos otro tipo de cosas. Entonces, por eso, el cómo se debería hacer con un compromiso importante. ¿Y para qué? Para que el uso de estos recursos naturales y el aumento de estas sustancias que son potencialmente tóxicas, ya sea en cualquier actividad agrícola, industrial y doméstica, no ingieren un impacto negativo en las personas, que eso es lo fundamental, es llegar a poder tener personas sanas. Guillermo, ¿cuál es tu visión y qué podrías aportar sobre la dinámica que se produce en un ámbito universitario, en la facultad donde estás, sobre estas cuestiones que existen y ya no es cuestión de negar todo lo que la ciencia nos ha dicho? La contaminación en el mundo está desplazando a comunidades enteras. Es decir, acá no está en discusión si el hombre contamina o no. Hay una contaminación que producimos todos los días con nuestras actividades. Frente a semejante panorama, ¿cuál es la dinámica de trabajo en una universidad? Bien, primero tengo que recordar, digamos, lo que Nilda estaba diciendo es muy interesante, porque recordemos que si bien está claro que la postura suya y obviamente la de Nilda, la mía, de cualquier universitario, digamos, de la Universidad Pública Argentina piensa esto, sin embargo, el cambio climático es discutido seriamente por muchísima parte de la población y de los políticos y de gente del poder. ¿Discutido en qué sentido, Guillermo? A ver, hace 5 años Trump decía que no existía el cambio climático. Bueno, pero hoy tildaríamos a esa persona de un ignorante. ¿Estamos de acuerdo los tres o no? Tiene altísima chance de ser reelecto en los Estados Unidos. Digo, no, porque si no perdemos el foco de dónde estamos. Y es, efectivamente, el dato crudo es el que ayuda a salir de la opinión. Entonces, cuando él le dice hay que documentarlo, hay que estudiarlo, eso hace la universidad pública, que sin ningún otro interés más que la realidad y la verdad, intenta poner blanco sobre negro, porque si no parece que fuera una opinión de café. A mí me parece que está contaminado, a mí me parece que no está contaminado, a mí me parece que esta práctica es buena o mala. No, bueno, eso implica decisiones políticas y de ciudadanía para encararlo, y la universidad pública es parte de esa herramienta. A nosotros nos queda mucho más cómodo sentarnos en los claustros o en los lugares de investigación y hacer trabajos endogámicos, digamos. Y al final de cuentas, esto que estamos haciendo hoy, que es hablar, exponernos públicamente, transmitir, es parte de la cuestión de incluir a la sociedad y acercar a la universidad a la problemática. Pero, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires trabaja desde todas las universidades, agronomía, la gente de ingeniería, la gente de derecho, por supuesto, en medicina. En medicina largamos hace unos 2 meses unos cursos de ambiente para no médicos, y tuvo más de 100 inscritos, hubo que cerrar la inscripción. Estamos largando la carrera de especialista en salud y ambiente, relanzándola, y es decir, hay claramente interés de la población en participar de esto. Lo importante es hacerlo de una manera rígida, sólida y muy, muy técnica, para asegurarse de que lo que se transmita no sea ambientalismo, que lo que se transmita no sean buenas intenciones, sino que sean cuestiones con datos defendibles. Y eso hace la universidad pública, porque no tiene otro interés. ¿Y cuánto tiempo le lleva, por ejemplo, revisar los planes de estudio? Yo creo que la medicina de hoy debe tener alguna modificación con la medicina que se practicaba hace 50 años, como el periodismo cambió, los arquitectos y todo. La medicina este año está cambiando la currícula. Lleva muchísimo tiempo, pero no sé si necesariamente es algo de pregrado de la universidad. Digamos, es algo tan complejo que esto es más de posgrado. Es decir, uno tiene la formación básica de médico, por ejemplo, y luego uno se puede especializar en áreas que estén asociadas a esta problemática, porque requiere muchos años de estudio para
porque no son cosas sencillas, digamos. Entonces, pretender que un alumno, solo porque pasó por la Facultad de Medicina, le alcance para adquirir estos elementos, bueno, por ahí requiere más estudio que esto. Y esos son los básicos. Sí, Nilda, claro. Sí, Guillermo, no, quiero aclarar que cuando hablan de años, las cosas bien hechas no se hacen de un momento a otro, como también dijo Guillermo. Esta maestría en toxicología con orientación en ambiente me llevó a mí y a mi subdirectora, que es el CONICET, 2 años en la formación, en los cuales se ven todos los aspectos. Tengo los mejores docentes de las academias de medicina, de ingenieros, en los cuales también está de Buenos Aires el doctor Damín y otras autoridades y otras personalidades, inclusive internacionales, para que pudiera ser aprobado por la CONIAM, que es un organismo importante también, y el Ministerio de Educación. Pero nos llevó 2 años con la vicepresidenta de la maestría, la subdirectora, la doctora Miriam Virgolini del CONICET, poder estructurarla y hacerla con fundamento académico, asistencial y científico. Entonces, no es así que a veces las cosas se hacen de un día para otro. Y hoy estamos con un impacto muy importante esperándolo en un Congreso Mundial de Toxicología, Salud Ambiental y Emergencia, que se va a hacer en Córdoba en noviembre, donde también participa toda la Argentina, y tenemos 8 disertantes internacionales que van a poner su ciencia y su saber y su experiencia para la provincia y para todas las provincias. Y hemos tenido un sacrificio muy importante para poder traerlos hoy, porque no es fácil con la crisis económica, pero apostamos al futuro y apostamos a que este congreso, como esta maestría, sirva de caldo de cultivo de gente que pueda después darnos un mejor futuro. Marina. Nilda, bueno, les pregunto a los dos, ¿cómo la universidad, más allá de esta preparación, ¿no es cierto?, a quienes se especializan en estas, en estas especialidades, valga la redundancia, cómo llegan a la comunidad justamente para poder, a través de la extensión universitaria, bueno, trascender las puertas de la facultad al ciudadano común con todas estas cuestiones, ¿no? ¿Se hacen estas actividades? ¿De qué manera? Sí, yo he tenido oportunidad, invitada por no solamente medicina, sino la cátedra de odontología y otras cátedras, de poder llevar a la comunidad y a los colegios y capacitarlos, por ejemplo, en animales ponzoñosos, en la basura, como tienen que ser, y también muchas veces involucra a la gente de la municipalidad, donde se están haciendo reciclaje de todos estos elementos. He también dado en muchísimos colegios, no solamente a través de la universidad, sino a través de entidades científicas y como el Colegio de Farmacéuticos y elementos de extensión de medicina y otras drogas y adicciones, ¿a dónde? En los colegios y en los hogares, en lugares que nosotros le llamamos trabajo de campo. Y es hermoso poder recibir las propuestas, las preguntas de la gente, porque ven otra realidad que a veces no es la que tenemos nosotros, y con eso hay que trabajar y cambiar el discurso y empezar para que poder llegar a otros que tienen el poder y que sea realmente esto una política pública y no solamente algo de la universidad. Guillermo. Sí, bueno, ustedes, antes de que nos pusieran al aire nosotros, estaban comentando la actividad que se va a hacer el 20 de septiembre en Ascuénaga, y eso básicamente inició como una planta de reciclado de la universidad, seguida por la gente de nutrición, y hoy en el medio de la ciudad tenemos, en los que antes era solo un estacionamiento, hay un cuarto de manzana con árboles, con reciclado, abierto a la comunidad, con acciones hacia la comunidad. Hace poco tiempo les dije que largamos la universidad, junto con el Ministerio de Ambiente, largó un curso y saturó la capacidad va a haber que hacer otros cursos porque la población general está interesada en la problemática. Porque acá lo más importante es que, la universidad está saliendo de sus claustros y lo que está haciendo es actuar
porque no hay forma de tener un cambio en forma sostenible, que básicamente sostenibilidad es la cuestión, si no hay políticas asociadas a eso y no hay elecciones cotidianas de los habitantes. Entonces, son esas dos variables las que siempre han determinado hacia qué lado va la cuestión. Y entonces, si no hay políticas de Estado firmes, y para eso hay que tener poder concreto de tomar decisiones, pero además esas políticas no están acompañadas por elecciones cotidianas que nos guíen hacia estilos de vida más limpios y ecológicos, y ahí está la importancia en la transmisión de esto. Pero estamos hablando con Camila y conmigo, que somos dos de representantes de la Facultad de Medicina. Y eso también incluye a comunicaciones, a agronomía, es decir, la universidad en su conjunto trabaja desde muchos aspectos. Acá con gente de CONICET mucho más rígida, estudiando puntualmente biomarcadores o contaminantes específicos. Es decir, la universidad pública en serio es uno de los mayores impulsores en términos de sustentabilidad del medio ambiente y de posibilidad de pensar fríamente, sin partidismo, digamos, sin otra cuestión que intentar buscar la realidad y la verdad. Y no sostener eso, los países que no han hecho, los países que más invierten son los más desarrollados en la política universitaria. Y además intentan acercar la universidad a la población. A propósito de lo que venías diciendo, Guillermo, los dos son especialistas en toxicología. Una definición básica dice que la toxicología estudia la manera en que los venenos naturales o fabricados por el hombre producen efectos nocivos en los organismos vivos. ¿Entran en lo que ustedes estudian o de lo que ustedes se ocupan las adicciones como el consumo de lo que sea, desde el alcohol, la tele o las malas noticias? ¿De eso se habla? ¿De eso se investiga en la universidad pública? Bueno, tanto Nilda como nosotros, con el doctor Ramín en la cabeza, tenemos muchísimo trabajo asociado a eso, pero a ver, no necesariamente estamos hablando ahí de contaminación ambiental y de impacto ambiental, estamos hablando generalmente... ¿Vos crees que no? Cuando vos consumís noticias que te hacen mal, estamos hablando de un impacto ambiental. Sí, bueno, la realidad es que la noticia que es apócrifa o no es área de mi incumbencia. Habría que hablar con la gente de comunicación. No, pero digo, ¿eso causa un malestar o no? Un malestar, digamos... Si me deja sí, Nilda, por supuesto. aportar. No, perdón, me parece perfecto lo que dice Guillermo. Yo lo que quiero contarles que con un equipo hemos recorrido toda la provincia capacitando gente. Llevo capacitado 10.300 escuelas con una institución que se une también a la universidad, que es el Colegio de Farmacéuticos, pero también tengo una egresada de la Universidad Nacional, una psicóloga y una psiquiatra que forman parte de la provincia y juntos trabajamos en un programa que es el programa PAICA, de Programa de Asistencia Interdisciplinaria, Consumo y Abuso de Droga en menores de 15 y tenemos una repercusión muy importante porque se hacen talleres y tenemos muchos chicos que han salido de las adicciones. Y hoy las adicciones es un problema serio. Ayer estuvimos capacitando también, tanto como universidad como provincia y la municipalidad, porque tienen que saber las nuevas drogas que han introducido, lo que pasó con el carfentanilo en otras provincias. Entonces, si bien no es contaminación, también podemos hablar contaminación social, porque las adicciones están llegando a eso. Y creo que en un contexto mayor lo estamos haciendo, acá en Córdoba lo estamos haciendo porque tenemos mucho miedo y debido a eso, hacer miedo, y estamos educando y formando para que no pase, porque la droga trae la violencia, ¿no es cierto? Tenemos muchísimos Pero cualquier adicción trae la violencia, por eso yo les preguntaba, medio mundo en la Argentina está diciendo que las noticias nos enferman. La universidad de eso, ¿cómo lo lee? ¿Cómo lo registra? Dice, no, son habladurías, porque ustedes ven televisión, ustedes escuchan la radio, ustedes son personas de carne y hueso como nosotros que estamos acá. Sí, igual, yo pertenezco, entre otras cosas, soy jefe de sección del Hospital Fernández de Toxicología, división a cargo del doctor Damín, y nosotros en el hospital vemos el 65% de toda la demanda del AMBA, de los pacientes que se atienden en Capital Federal por consumo problemático de sustancias. Es decir, somos referentes del área. Y definitivamente es una problemática en aumento y que cada vez tiene mayor impacto en la vida cotidiana de los habitantes.
Sin embargo, así que trabajamos en esto, en la otra parte de nuestra vida trabajamos haciendo asistencia sobre consumo problemático de sustancias. Sin embargo, es difícil meterlo dentro del mismo capítulo de contaminación ambiental o de impacto en la salud, porque no es lo mismo que haya una fábrica o que haya una práctica que me esté generando determinados cambios de biodiversidad o de generar contaminación ambiental o problemas con los residuos que me impacten en la salud. Es muy diferente a plantear que una persona, por el motivo que la haya llevado, haya elegido ir en búsqueda de una sustancia y luego quedarse pegado a esa sustancia con grandes consecuencias para la salud. Digamos, son áreas diferentes, con problemáticas diferentes, y todos los profesionales del servicio son universitarios de los... Claro, pero ustedes se preguntan, Guillermo, ¿por qué llegan al consumo? Yo supongo que es básico preguntarse por qué una persona o por qué aumentan los niveles de consumo en algunas edades y demás. Tiene que ver claramente con el ambiente donde nos movemos. Claro, el modelo de vida. Sí, claro. De eso quiero que hablemos, pero no me resulta difícil llevar la conversación para ese lado. No, no te dejo, Guillermo, después opino porque yo lo veo todos los días esto de adicciones también, igual que vos. Dale, te dejo a vos, Guillermo, y después hablo. No, lo que quería diferenciar era sobre aquellas cuestiones en las cuales uno sí tiene individualmente, como individuo, posibilidades para tomar elecciones o no, y luego uno elegiría o no consumir una molécula, es bastante diferente al impacto que me genera porque solamente por vivir en un medio ambiente estoy recibiendo un impacto nocivo. Entonces es muy diferente porque hablamos de cosas diferentes. Si yo estoy mezclando obesidad y sobrepeso con consumo problemático de sustancias, con contaminación ambiental, puedo cometer el error de hablar de todo y nada al mismo tiempo. Solo por eso quería separar los temas. Hablando de consumo problemático de sustancias, las sociedades han tenido relación con las sustancias en diferentes búsquedas desde los tiempos, desde el registro está asociado a los siberios usaban, digamos, opio en sus hay escritos que lo demuestran. Sin embargo, es una realidad que nuestros modos de vida han facilitado ya desde unos cuantos años en Occidente la idea de la cuestión mágica. Entonces yo tengo ganas de dormir, me tomo algo, tengo que levantarme, necesito tomarme algo, no importa, comé como un animal, después tomás un polito de algo de remedio y estás bien. En vez de comer sano, es comer lo que quieras, después tomás una medicación, y eso hace que uno luego, la sociedad fácilmente se tienta a buscar un efecto deseado en algunas moléculas que son peligrosas o que son directamente nocivas. Así que está asociado a estilos de vida, a educación, a cultura y a disponibilidad. Hoy es muchísimo más sencillo para un chico de 11 años conseguir cerca de su colegio sustancias que hace 30, 40, 50 años. Y entonces, bueno, a menor edad, menor capacidad para discernir, y es más fácil de que una vez que incorpora sustancias, quede luego ligadas a ellas por dependencia y entonces tenga consumo problemático de sustancias. Y sí estamos viendo, en la estadística de nuestro servicio sigue diciendo que entre el 60 y el 70% de la problemática sigue siendo alcohol. Y el alcohol, digamos, hace 100 años los americanos habían puesto la ley seca porque tenían problemas con el alcohol. Digo, hay modelos de conducta, modelos de vida y estilos de vida que están asociados a elecciones, y esas elecciones algunas veces pueden hacer que uno elija como persona, como individuo, el adquirir, el consumir sustancias, porque no es que hay una sustancia mala la que viene, yo estoy yoguizado, viene la sustancia que es mala y me afecta a mí. Hay una elección de la comunidad asociada al consumo de sustancias. Nilda, tenemos un minutito final. Bueno, yo lo que quiero decir que sí, se puede tomar como otra cuestión, pero también a veces tiene que ver con el ambiente y sobre todo el ambiente social. Y yo tengo muchos chicos de 9, inclusive años y 11, que hemos tenido que actuar porque tenían laboratorios clandestinos y ellos no lo eligieron sus papás y trabajaban con sus papás. Es cierto que hoy es un problema y que se puede tomar no como contaminación ambiental, pero yo hice una tesis y en la última tesis de droga tuve que la mayor cantidad de chicos era la crisis económica, el fácil acceso, ¿no es cierto?, a esto, y por eso, y la falta de conocimiento en muchas cosas. Por eso es que hay que salir al campo, a salir a la prensa, a comunicar e informar, para educar y saber cuáles son los daños reales de todo esto. Gracias, Nilda. Muchas gracias, Guillermo, también por los aportes, por el trabajo que hacen también. Les mandamos un abrazo desde acá y que tengan un buen día.
Y gracias por Bueno. ayudar a transmitir estas ideas, la verdad que ayuda muchísimo, muy amable. Bueno, ha sido un Muchísimas gusto. gracias Adiós. por la prevención. Gracias. Gracias. Abrazo grande, Nila, nos vemos en tu congreso. Gracias, claro. Ahora en noviembre se hace el Congreso Mundial de Toxicología y Salud Ambiental y Emergencias ahí en Córdoba. Qué bueno. Qué suerte que Guillermo lo anunció. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.